Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Prevención TV, nuestro ciclo ya en su sexto ciclo en el aire, 6 años nada menos en el aire. Bueno, es el mes de la mujer y de hecho este fin de semana fue el Día Internacional de la Menopausia. Sí. Sin embargo, vamos a hacer un alto en este periplo médico, porque también el fin de semana que viene es un fin de semana de decisiones. Y si bien ningún candidato, nadie de sus equipos médicos, nadie de sus médicos sanitaristas que se va a dedicar a salud tuvo la oportunidad de venir, sí hemos tenido algo de acceso a los distintos programas de salud de los distintos candidatos. Entonces, por lo menos para la gente de este vasto distrito, que es nuestro distrito Quilmes, brindarles información en el sentido de qué hay, qué es lo que se podría y qué es lo que se debiera hacer. Piensen que por ahí en Quilmes, en la problemática de Quilmes, uno está encerrado en su barrio, en su lugar, pero esta zona tiene nada menos que 170 kilómetros cuadrados, alberga a más de 700.000 habitantes y no sé si no es el presupuesto más alto de todo el conurbano. Es ¿El primero o el segundo? Es uno de los más altos. Entonces, digamos, la oportunidad de trabajar en salud seriamente está. Así que luego de un breve corte vamos a charlar un poco del tema. Bueno, Javier, si te preguntara a vos, ¿qué es lo que has logrado recabar o cómo piensan la gente que has hablado, cómo piensa ordenar el tema de la salud? Sí, en realidad estuvimos en Hipólito Yrigoyen a 219, que es la sede de uno de los candidatos vamos a decirlo, del PRO, Martiniano Molina, y tuvimos acceso, digamos, a todo lo que plantean para el tema de salud. Entonces, bueno, podemos ir analizando de qué se trata eso y hay algunas propuestas realmente que me sorprendieron y me parecen interesantes y que la gente la conozca, porque digamos que es una elección en la cual los candidatos han retaseado lo que piensan hacer, la información, cómo piensan actuar en las distintas áreas, dan los enunciados pero no el cómo, salvo algún candidato que en este caso puede ser Sergio Massa, que explica mucho más el cómo y cómo hacerlo, el por qué y cómo hacerlo, pero bueno, el resto no. Entonces, bueno, nos pareció oportuno hacer un reconto, digamos, de lo que hemos evaluado, de lo que estamos viendo, de lo que hemos evaluado de la gestión del actual gobierno quilmeño y las cosas que tendríamos que mejorar. Para ahí, si yo te preguntara, quisieras hoy un cuadro de situación, ¿cuántos hospitales, cuántas salitas periféricas, cuál es el estado actual, si lo conoces, de todo esto? Sí. Mirá, seguimos teniendo la misma cantidad de unidades sanitarias, que son 42.
tenemos el dispensario y tenemos el Hospital de Solano, que todavía no está provincializado. Más A allá lo del que se hospital. agregó ahora, digamos, también como otro elemento, en Bernal, el Policlínico Bernal, el famoso Policlínico Bernal, que, bueno, mediante una gestión de la provincia de Buenos Aires, bueno, hoy la municipalidad dentro del distrito cuenta con otro lugar de atención médica que no la teníamos. A lo que hay que sumar el hospital de Quilmes y ahora la SUPA. Claro. Empezaste hablando de las unidades sanitarias y hablaste de 42. ¿Las Sí. 42 están funcionando? Muy mal. Muy mal. Esa es la realidad. En algunas hasta se adolece, digamos, de la presencia de colegas, de médicos, porque todo el mundo habla de la atención primaria de la salud, de la importancia de la prevención, pero cuando realmente se está en la gestión, se nota que esa atención primaria, que sería valiosísima, porque es el primer contacto de la gente con la salud, tendría que estar recontra jerarquizada, y no está recontra jerarquizada. Ni siquiera los profesionales que atienden ahí no están bien pagos, por lo tanto hay una cierta desidia en cuanto a eso, y bueno, la pauta está de que no han crecido un montón de asentamientos en el distrito, lo cual por ahí ameritaba la formación de nuevas salas en distintos lugares. Convengamos que el tema de los asentamientos es un tema muy delicado, muy complicado, porque Quilmes es el que cuenta con mayor número de asentados en el distrito. Si uno analiza la cantidad de asentamientos, La Matanza es el número 1 y Quilmes es el número 2. Pero ¿qué pasa? En La Matanza la distribución de esos terrenos es 1 por familia. Acá en Quilmes es 4 por familia, con lo cual nosotros tenemos por ahí menos asentamientos de lo que hay en La Matanza, pero la cantidad de personas en condición de asentamientos es mucho mayor. Te pregunté mal por ahí, porque vos hablaste de entrada y dijiste funcionan mal y que en principio carecemos de médicos. Yo he escuchado algo peor, que por ahí vos me puedas confirmar o no. Me hablan de que una buena parte debieran hasta ser demolidas. Y prácticamente es decir, me están hablando de la condición edilicia. Están totalmente obsoletas. Es más, también no es fácil llegar a ellas. Algunas, caso puntual, por ejemplo, la Colinos, es dificultoso porque no tiene condiciones de asfalto y demás, y cuando vos llegás a esa sala periférica, te encontrás con una sala periférica realmente que le falta de todo, que tiene una enfermera, que para todo lo que puede parar. Bueno, eso no es atención primaria de la salud, señores. La verdad, eso no es atención primaria de la salud. La atención primaria de la salud tiene que ser el primer contacto y un contacto fluido, tiene que tener un contacto con la vecindad, con los vecinos. ¿En función de qué se planea una unidad sanitaria? La unidad sanitaria es acercar la salud, porque por ahí la gente no dispone de medios como para llegar a un hospital, al hospital de Solano o al hospital de Quilmes, que por otro lado está también muy deteriorado. Después vamos a hablar qué es lo que propone la gente del PRO en respecto al tema del hospital. Entonces, es acercarle un poco la salud a la gente en su lugar, donde están, por ejemplo, las zonas de emergencia, donde hay asentamientos, o sea, acercar la salud. Y muchas veces creo que la municipalidad cuenta con una unidad sanitaria móvil. Eso también sirve como para acercar la salud a distintos distritos. La SUPA, ¿no ha sido un intento de resolver esto? ¿No es hablar de una unidad sanitaria? Sí, yo lo que sé de la SUPA, porque yo las he visto en Brasil, o sea, esto es una copia, y lo ha dicho el mismo gobernador Scioli, es una copia del modelo brasilero. En Brasil las UPAs son hospitales, pequeños hospitales. No es esto, en definitiva. No, donde se resuelven hasta quirúrgicamente una apendicitis, un cólico biliar, una internación, es distinto. Acá hay muchas que se han creado, por ejemplo, hay una que está funcionando en Lezama. Es decir, yo quiero saber cuál es la funcionalidad que puede llegar a tener una UPA en Lezama. Sí, aparte, bueno, en realidad pregunté mal porque son dos cosas distintas. Las UPA en definitiva dependen de la provincia y las salitas periféricas de la municipalidad. Claro, entonces bueno, la provincia quiere, a través de las UPAs, marcar un poquito el terreno en lo que es la atención primaria de la salud.
Pero bueno, no se dan las condiciones tampoco, ¿no? Yo creo que lo que uno tiene que hacer es esas unidades sanitarias, jerarquizarlas, dotarlas de equipamiento, dotarlas de tecnología, que el médico que esté a cargo sea un médico que tenga una referencia, que el secretario de Salud esté permanentemente en las unidades sanitarias y hablando con los vecinos para ver la problemática de la zona, cuál es. Y yo lo que tuve acceso es que se quiere crear una figura del médico de cabecera municipal dentro de las unidades sanitarias. Que ese médico de cabecera municipal, eso me pareció muy interesante, tenga a cargo 100 familias. Pero con una diferencia, la gente no tiene que ir al médico, el médico tiene que citarlos a los pacientes, esas 100 familias, y controlar el nacimiento de un bebé, la alimentación, si tiene acceso a la sala maternal, o ubicarlo en la sala maternal. Fundamentalmente, esos 2 primeros años, la alimentación, controlar la alimentación, que no haya bajo peso y todo, para mejorar, digamos, la accesibilidad futura de esa criatura. Un cerebro que no recibe las proteínas necesarias y no recibe la alimentación necesaria durante el primero y segundo año de vida, ya queda con un déficit, un deterioro intelectual que por más que después tenga escolaridad y demás, no lo puede recuperar. ¿Este médico va a funcionar, o la idea es que funcione en consultorios municipales? Dentro de las unidades sanitarias, crear las figuras, o sea, algunos de atención directa en la unidad sanitaria y otros que van a hacer este control de esas 100 familias. Como recuperar el médico de cabecera que hemos perdido, es decir, todo el mundo antes tenía un médico de cabecera de referencia, estamos hablando de 15, 20 años atrás, 25 años atrás, que era el médico que la familia consultaba por todos los temas y ese médico de cabecera por ahí nos derivaba a los distintos especialistas. Un poco es tratar de recuperar eso. Hasta acá llegamos, tenemos una señal de corte en el aire, bueno, así que luego de un breve corte estamos de vuelta con el programa. Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de Femeva Salud Quilmes y Emedic una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley.
Bueno, acá en el distrito tenemos varios temas controvertidos. Te he escuchado varias veces polemizar mal a raíz de que no hay, por ejemplo, sintonía entre ambulancias municipales, provinciales y nacionales. Te he escuchado también hablar del hospital más de una vez. Y bueno, quería saber el hospital en qué está hoy y cuáles son los planteos para ese hospital. Bueno, en realidad esta gente piensa hacer un nuevo hospital. No donde está ubicado el actual hospital de Quilmes, sino de Calchaquí más hacia el oeste del distrito, un hospital que va a ser, por lo que tengo ahí en el informe, de adultos y pediátricos, cosa que me parece muy interesante porque realmente en pediatría para la parte pública está bastante descuidado el tema. Porque no tenemos desde el Sor María Ludovica de la Plata hasta el Garraham, en realidad en el medio no hay nada. Tenemos sí algo de alta complejidad en el Cruce, que es un gran hospital, que solucionó todo el tema de la alta complejidad, pero las cosas simples, la cosa de todos los días, de resolver en pediatría, no tenemos un lugar público de referencia como para que la gente se pueda ir. El hospital de Quilmes en este momento no está cumpliendo con ese rol para la contención de la parte de pediátrica. Entonces es interesante que el hospital sea dual, sea de adultos y sea pediátrico. Así que esa es una muy buena idea. Y obviamente que hay presupuesto, por lo que hablamos al principio en el primer bloque, hay presupuesto para hacer un nuevo hospital. ¿Y cuál es el planteo para el viejo hospital? Y el viejo hospital tratar de juntarse con los profesionales de la salud del nuevo hospital, obviamente, hablar de cuáles son sus condiciones laborales, todo lo que podíamos optimizar, tratar de optimizarlo. Todo el tema de quirófanos, de cirugías, la reprogramación. En realidad, la falencia que tienen no solo el hospital de Quilmes, sino la mayoría de los hospitales, es que tiene solamente atención de la mañana. Es decir, los turnos son de mañana. La gente va a las 4 o 5 de la mañana y por ahí le dan 10 turnos para atenderlos y el resto del día el hospital no funciona. Entonces, un hospital tiene que funcionar las 24 horas del día y tiene que dar turnos por la web, no tiene que estar la gente haciendo cola, cagándose de frío, perdón, pero estando en la calle, en condiciones, pasando la tempestad, lluvia, lo que sea, realmente eso es una cosa ya obsoleta. Con todo lo que tenemos de tecnología a mano se tendría que facilitar, pero ya te digo, tendría que haber una atención a la mañana y una atención a la tarde, consultorios de mañana, consultorios de tarde, de manera tal de que el hospital brinde otro tipo de servicio para suplir a aquella cantidad de gente que es mucha, que se han caído de los prepagos, que se han caído de las obras sociales o que se han quedado sin trabajo para que tengan una cobertura médica. Hay otro tema interesante, bueno, hablaste de que hay un montón de asentamientos que es probablemente por unidad humana, llamémoslo así, sí. es el lugar con mayor cantidad de asentados en todo el conurbano. Viene de la mano con otro punto, porque muchos de los candidatos hablan de combatir el narcotráfico, pero no dicen qué hacer con el adicto. Bueno. Y en realidad uno no ve, por lo menos hasta acá, una política clara en lo que han sido las distintas, no hablemos de esta, de todas las últimas gestiones municipales, en ese sentido. La gente con la que has estado en contacto, ¿trae alguna propuesta nueva? ¿Hay algún algo? Esta es una propuesta también muy interesante y para mí única, porque no lo he visto que lo haya comentado ningún candidato en ningún distrito, que es la creación de un instituto municipal de adicciones. Eso es una cosa muy importante, porque si bien casi todos los candidatos coinciden en que hay que combatir el narcotráfico, crear agencias especiales para combatirlo, pero tenemos un problema. ¿Qué hacemos con las familias que tienen adictos, con los adictos que están en este momento con problemas? Uno escucha por ahí, para que tengan una idea, uno lo escucha por ahí en tono de burla, pero tiene bastante de real, que el Instituto Nacional que se dedica a esto, que es el CEDRONAR, tiene menos presupuesto que la cafetería del Congreso, con lo cual está todo dicho. Claro, obviamente, si ese fue... Estamos hablando de un nivel nacional, estamos hablando a nivel nacional, y lo que tenía que fiscalizar no lo fiscalizó y así tuvimos
el tema de la efedrina a México, las toneladas que se derivaron a México, y todo eso tendría que haber estado parte del Cedronar. Por supuesto que con el presupuesto ese que está diciendo Fernando, no podían hacer contención absolutamente de nada, ni internaciones, ni psicólogos, ni seguimiento de la familia, ni acompañarlo. Así que el Instituto Municipal de Adicciones me parece una propuesta sumamente interesante. Darle forma, me imagino que funcionará con un hospital de día ahí, donde pueda alguno internarse, con gabinetes de psicólogos, con gabinetes especiales para la problemática de la familia del adicto, porque no es solamente que el adicto está enfermo, la familia se enferma. Sí, esa es la realidad. De ahí surgen, por ejemplo, robos, empiezan robando en la casa, después salen a robar para poder consumir. Entonces, toda esa problemática, o que la gente sepa, empiece a distinguir los tics del paciente adicto, pequeñas cosas, cambios en la personalidad, mal funcionamiento en el colegio, una mala relación con determinados grupos de amigos que antes eran muy amigos y ahora no, y aparecen nuevos amigos. Es decir, tenemos que estar alertas como familia para tratar de salvarlo. ¿Por qué? Porque la droga más peligrosa que tenemos actualmente es el Paco, por lo que determina el Paco en el cerebro de los chicos. Es una droga destructiva totalmente, que en 6 meses nos deja sin cerebro. O sea, entonces nosotros tenemos que combatirlo eso de una manera muy urgente, porque se están perdiendo generaciones, y son chicos prácticamente irrecuperables, y por supuesto eso trae un deterioro, una destrucción de la familia, una descomposición familiar. Así que me parece muy importante no solo tratar el narcotráfico, bajarlo drásticamente, no liberar la droga. Eso nosotros en el programa lo hemos hablado infinidad de veces, hemos traído un montón de neurólogos, nunca vamos a hacer una buena propaganda de lo que es la marihuana, porque es una droga tremendamente adictiva, tremendamente deteriorante del cerebro, del intelecto, de la parte cognitiva. El consumo problemático de la marihuana trae trastornos, y es el inicio a drogas mucho más pesadas, que provocan muchísimo más deterioro más rápido. Así que la propuesta del Instituto Municipal de Adicciones me pareció una propuesta sumamente interesante, que creo que deberían tomarlas otros municipios, ¿no? Porque realmente la familia no tiene dónde ir, no tiene respuestas. Se juntan, se asocian, pero todo es voluntarismo, y el Estado tiene que estar presente en eso. Otra cosa que me pareció interesante es el tema educativo, ¿no? La alfabetización sanitaria. Ese es un concepto muy importante. El tema de la alfabetización sanitaria es tratar de que la gente aprenda de salud. Y las escuelas para pacientes que nosotros acá en el Instituto SER hemos asistido, hemos dado clase. Eso es una salida muy interesante para la gente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede haber una sala, una escuela para pacientes hipertensos, otra para pacientes diabéticos, otra para pacientes reumáticos, otra para pacientes que tuvieron ACV o enfermedad coronaria. Entonces, el paciente elige el aula de su patología, de su enfermedad. Entonces va ahí y aprende, por ejemplo, de hipertensión, desde cómo tomarse la presión y todas las complicaciones que le puede generar la hipertensión, conocer los valores normales, cómo controlarse. Así que, como decimos siempre en el programa, si el paciente conoce su enfermedad, se puede cuidar mejor. Entonces, un paciente educado en salud va a traer menos gastos a nivel de salud. Entonces, estamos trabajando en educación y en prevención de enfermedades. Sí, porque ese es un concepto que ustedes pueden pensar, bueno, es útil para mí saber, para que yo pueda tomar mis decisiones, mejorar mi salud, vivir más y mejor. Pero cuando uno lo plantea en términos de política económica, no es lo mismo pagar o educar a alguien en hipertensión que pagar las secuelas durante años de un accidente cerebrovascular. Es decir, el dinero que se invierte en prevención ahorra muchísimo dinero después en pagar tratamientos caros, costosos, y que por ahí no son más que paliativos, ¿no? Otra cosa que vi también como propuesta es el tema de el RCP, tanto en la escuela primaria como en la escuela secundaria, que todos los chicos que egresan de la primaria y de la secundaria sepan hacer las maniobras de resucitación. O sea, esos
O sea, crear chicos con otra cultura en cuanto a prevención. Así que a grandes rasgos eso es lo que pudimos recabar de la gente del PRO y me pareció una propuesta muy interesante, pero muy interesante. Así que bueno, ese es el pequeño aporte que nosotros queríamos hacer, nos parece bárbaro, creemos que un secretario de salud tiene que estar en la calle, trabajando junto a sus médicos en las unidades sanitarias, eso es muy importante, en contacto con la gente, no tiene que estar dentro de la municipalidad. Así que eso jerarquiza el trabajo de las unidades sanitarias. Si el secretario de salud está en las unidades sanitarias compartiendo con sus médicos, la línea que se está bajando es realmente la línea de mejoremos la atención primaria de la salud, porque estamos comprometidos con eso y tratar de brindarle ese primer enfoque a los pacientes que sea el mejor enfoque y poder derivarlos con conciencia a los distintos lugares y tener lugares donde derivarlos. Inclusive en las unidades sanitarias, también está planteado esto del Instituto Municipal de Adicciones, también tener una pata de recepción de los pacientes con adicciones, como poder rederivarlos a partir de esa consulta o de la familia, poder rederivarlos al Instituto Municipal de Adicciones. Eso es a grandes rasgos lo que vimos, por lo menos podemos hablar de esto que lo sabemos y nos parece realmente una propuesta muy interesante a tener en cuenta en el momento de tener que votar. Ok, luego de un breve corte cerramos el programa. Bueno, llegamos así al final del programa, esperamos que les haya gustado, lamentamos haber tenido siempre tiempo solamente para una de las propuestas, por más que sea uno de los candidatos más votados del distrito. Pensamos por ahí en él y no en el oficialismo, porque lo del oficialismo de alguna forma está todo a la vista. No hay gran cosa por explicar más allá de lo que se ha hecho. Y respecto del tercero en discordia, por lo menos a nivel nacional, no parece que en Quilmes se vea reflejado lo mismo. Así lo marcan los números. Así lo marcan los números. Entonces, eligiendo qué podíamos en definitiva traer, por eso nos decidimos de alguna forma por esta opción, ¿no? Bueno, eso es lo que le queríamos comentar. No tiene entonces ningún tono partidario, nunca fue la idea. Así que los esperamos dentro de 7 días en una nueva emisión de Prevención TV. Vayan a votar con conciencia, con tranquilidad. Esperemos que tengamos a partir de estas elecciones un país mejor. Que todos seamos un poco más felices y que encontremos tranquilidad fundamentalmente. Y lo que le pido a todos, sea el que gane, que terminemos con las confrontaciones, que haya diálogo en la Argentina y que este país se merece estar muchísimo mejor. Sí. Así que bueno, hasta dentro de 7 días una nueva edición de Prevención TV.